Jesucristo no fue crucificado en vano, tampoco fue crucificado como resultado de un plan fallido de Dios o como algo que se salió de las manos de Dios. En la clase de hoy hablaremos del propósito del sacrificio de Cristo, ese propósito eterno y cómo eso significa buenas noticias para nosotros. Acompáñanos en la clase de hoy, donde hablaremos del segundo pilar de la fe cristiana, la crucifixión de Jesús. Marcos 8:31, Marcos 9:31 y Marcos 10 del 32 al 34. Y ahí vamos a ver ahí que la crucifixión era una parte intencional del plan de Dios. ¿Para qué? Para salvar. Es el propósito. ¿Cuál era el propósito del sacrificio de Cristo? Salvar a quienes creen en Él. Ese es el propósito. Así que tenemos ya, por ejemplo, en las clases anteriores estuvimos hablando del impacto. El impacto del sacrificio de Cristo es tanto así que se cubre la tierra con oscuridad, se rasga el velo del templo, o sea, ese es el impacto. Pero ahora el propósito de todo esto, que esto nos pone a pensar, el propósito es salvar a quienes crean en Él. Qué tremendo propósito. La crucifixión entonces no era algo que se le salió a Dios de las manos. Nosotros sabemos que no fue una cosa improvisada, sabemos que no fue una cosa que agarró a Dios de sorpresa, sabemos que Jesús no fue que de repente dice, oye, ¿qué pasó? Dios mío, inclusive la mala interpretación del Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Puede ser inclusive que hasta Jesús se quedó y dijo, oye, pero Señor, Dios mío, me abandonaste. Hasta eso implica, hasta ahí se ve como especie de algo improvisado, ¿no? Por eso hay que ser muy cuidadoso con estas doctrinas. Sabemos que no es una improvisación, sabemos que no fue algo que se le salió de las manos, sabemos que no fue plan B, ni plan C, ni algo que agarró a Jesús de sorpresa y por eso él exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora me han agarrado aquí, me mataron y te fuiste. No, no, eso estaba estipulado desde antes de la fundación del mundo, que él tenía que hacer eso. ¿Por qué? Eso es lo que estamos viendo hoy. Propósito. El propósito es salvar, porque sin la cruz de Cristo no hay salvación para nadie. No hay salvación para nadie. Y nosotros necesitamos salvación. Alguien me dijo una vez, pero ¿por qué necesitamos salvación? O sea, ¿por qué necesitamos salvación? Bueno, la respuesta es necesitamos salvación porque lastimosamente, hermanos, todos nacemos corrompidos por el pecado original, manchados hasta nuestro ser profundamente por el pecado original y o sea, por el pecado, por el pecado. Entonces, como nacemos así, necesitamos salvación. Y por eso entonces Dios, Juan 3:16, Dios envía a su Hijo al mundo para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, de esa manera, nosotros entendemos que el propósito es salvar a los que creen en Él. ¿Ya? Eh, yo respondí a una de las clases, ¿qué pasará con, con, con los que estaban antes de que Cristo muriera en la cruz y resucitara? Ellos creían por la fe. Nosotros tenemos, aquí está la crucifixión, bueno, no sé cómo será en su pantalla, pero digamos que de este lado están los del Antiguo Testamento y de este lado los del Nuevo Testamento. Entonces, bueno, creo que debe ser así. De este lado, bueno, no sé. Pero los del Antiguo Testamento creían en el Mesías que vendría y que su sacrificio les concedería perdón de pecados y salvación. Y nosotros creemos en lo que ya pasó. Ellos creían en lo que iba a pasar, nosotros tenemos fe en lo que ya pasó. Así debemos entender esto. Entonces, quiere decir que todo hombre, como dice el libro de los Hechos, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Bien, habiendo dicho esto, entonces pasamos a los pasajes. Marcos 8:31. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Marcos 9:31. Porque Ujú. enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Vamos a leer un pasaje más, el 32, Jorge. Dice el 32. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. ¿Notan? ¿Por qué no entendían? Ellos no entendían. ¿Y
parece que hoy mucha gente no ha entendido, ni entenderá o nada de esto, pero Jesús sí lo entendía. No podemos culpar a Jesús de nuestra ignorancia, porque Jesús sí sabía a lo que él vino. Y él vino a salvar, dice, a salvar y a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido? Todos los hombres. Marcos 10, del 32 al 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos, y los que los seguían tenían miedo. Y tomando aparte de 9 a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después resucitará. Entonces la muerte y la resurrección de Cristo fueron el propósito de Dios todo el tiempo. Nada se les salió de las manos, nada tuvo que improvisar. Y el resumen de esta parte aquí hasta donde hemos visto, hablamos de Éxodo 34, 6 y 7, no vamos a mandar a leerlo. Habla de que Dios es un Dios que es justo, pero que al mismo tiempo es misericordioso, y que al mismo tiempo no va a tener por inocente al malvado, al culpable, al que ha transgredido la ley de Dios. Acuérdense, como dice Santiago, desde lo más mínimo, y en eso estamos todos culpables ante Dios. Así que, ¿cómo entonces Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado? Por la cruz de Cristo, porque Él cargó el castigo que merecía esa iniquidad, el castigo que merecía esa rebelión, el castigo que merece el pecado lo cargó Cristo. En forma resumida, nos gloriamos en la cruz porque es en la cruz que se muestran, y lo que acabo de decir, claramente, tan claramente, el amor inmerecido y la justicia inquebrantable. Ojo, esta palabra, justicia inquebrantable, porque esta es otra cosa que la gente entiende mal. Hace una semana por allí, una persona me compartió un devocional y decía como que Dios entonces pasaba por alto el pecado, pues, y ya se hacía como el de la vista gorda. Hermano, tengas cuidado con eso, porque realmente Dios no puede hacer eso porque sería un Dios corrupto. Y obviamente esto sería una contradicción, porque el carácter del Dios todopoderoso, del soberano, no puede ser corrupto. ¿Ya? Porque el carácter de Dios incluye perfección, y la perfección excluye la corrupción, porque la corrupción es un defecto, entonces no es perfección. Y cuando pensamos en eso, tengamos cuidado. Dios nos pasa por alto. Tu pecado tiene que ser castigado. O sea, el pecado tuyo, el pecado mío, tiene que ser castigado porque Dios es justo y es inquebrantable. Su justicia es inquebrantable y Él tiene que castigar. Ok, este pecado se tiene que pagar sí o sí, porque no lo puedo pasar por alto, no me puedo hacer chivo loco, decimos aquí en Panamá, no me puedo hacer de la vista gorda, dice otra gente. ¿Ya? Entonces, ahí es donde entendemos el evangelio. Nuestro pecado, hermano, fue castigado. Nuestro pecado fue cobrado. ¿Quién lo pagó? Cristo. Cristo. Porque Él murió por nuestros pecados. Entonces, en la cruz vemos esas dos cosas. Es también el propósito de la cruz es salvar a los que creen en Él. ¿De qué forma? Mostrando en la cruz en la justicia inquebrantable y el amor inmerecido. ¿Por qué? Justicia inquebrantable que aplica la que merecíamos nosotros a su Hijo en la cruz, y el amor que no merecemos también por medio de la cruz nos los otorga. No sé si les queda claro eso. Igual al final pueden preguntar si tienen alguna duda. Veamos entonces algo más. Es en la cruz, escuchen esto, que la culpa y el castigo de nuestros pecados son tratados. ¿Ven? No pueden pasar por alto. No por nosotros, sino por Cristo. Cristo es el en el que son tratados esos pecados, esa culpa, ese castigo. El Cordero de Dios, como dice Juan en el primer capítulo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dice Juan cuando habla de Jesús, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, también en la cruz Dios derramó su ira sobre su Hijo en lugar de nosotros. En el devocional de hoy yo hablé de que el Señor
se burlará de ellos en su ira, hermano. Cosa seria es la ira de Dios. Usted puede ver en la Biblia cantidad de ejemplos donde la ira de Dios se manifiesta y eso es cosa terrible. Entonces, en la cruz, Dios derramó su ira, la que merecíamos nosotros, sobre su Hijo en lugar de nosotros. Alguien dice, y como yo también he hablado, ¿no? Estos memes que ponen, y que no, que Dios te ama, pero ¿cómo vas a creer un Dios que te ama a ti? A su Hijo lo mató. Es que no se entiende tampoco, no se entiende. Y bueno, también muchas iglesias predican otras cosas en vez de estar predicando y enseñando estas cosas. Pero lo que está diciendo realmente es una falacia, y obviamente que lo dice porque ignora el evangelio. O sea, Dios entrega al Hijo, pero el Hijo se entrega voluntariamente. ¿Cómo? Eso pasó en la eternidad pasada, repito, en el plan de redención, lo que se conoce como el pacto de redención o el pacto eterno. Entonces, no fue que el padre mandó al hijo y el hijo dijo, no, yo no quiero, porque papá, ¿por qué me haces esto? Por eso, repito, una mala interpretación de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nos puede llevar a, a creer esas doctrinas de error que no son bíblicas. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con que en la cruz, la ira de Dios se derrama sobre su Hijo, pero el Hijo se ofreció para recibir esa ira en lugar nuestro. O sea que eso es lo que se acordó en la Trinidad. Entonces, Jesucristo es nuestro sustituto. Nos ha rescatado de la esclavitud del pecado y nos llevó a comunión con Dios. Porque por eso es el mediador. No hay otro. Porque el que nos ha rescatado y nos ha devuelto la comunión con Dios es Cristo. Como dice Pablo en Efesios también, por él tenemos entrada al Padre. Dice por un mismo espíritu. Entonces, eso es parte también del propósito de la cruz. Bien, ahora sí, vamos yo había puesto una advertencia porque cuando esto hablamos de que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando hablamos de tal manera como Dios al mundo y todo esto, la gente a veces cree que aquí está hablando de una salvación para todos y todo esto. Tampoco vamos a entrar ahorita a hablar de este tema de la salvación para todos ni todo esto, pero nada más quiero tocar unos puntos importantes. Si yo tomo que es aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, entonces quiere decir que Cristo quitó los pecados del mundo, quiere decir que en el mundo ya no hay pecado y entonces todos seremos salvos y sabemos que eso no se debe entender así. Pero si yo digo de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, también están diciendo la gente que bueno, que eso es salvación para todo el mundo. Sin embargo, dice, para que todo aquel que en él cree, ahí está el requisito, que todo aquel que en él cree. Entonces, cuando dice aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, es de ese mundo que cree. Entonces, la advertencia se trata de eso, de que el rescate que todos necesitamos se nos concede solo aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo como su sustituto. Quiero contar una anécdota que nos puede ilustrar mucho. Hace también una semana por ahí, hablé con una persona y me dijo, no, que yo no sé si yo soy cristiano. Yo veo sus estados de WhatsApp y sus posts en las redes y esta persona se la pasa, como que dice, de, a ver cómo lo digo, de locura en locura, pues, o sea, haciendo cosas que no glorifican a Dios y obviamente que no hacen que no hace un creyente, sino que hace un pagano. Y esta persona me dice, yo le dije, bueno, si eres cristiano, te voy a dar 5 requisitos al menos de lo que tú puedes ver y examinarte si eres creyente. Al final me dijo, y que bueno, sí, bajo esos requisitos, sí soy creyente, sí soy cristiano. Resulta que uno de esos requisitos que yo le había puesto era el arrepentimiento genuino por tus pecados y el arrepentimiento diario, porque nunca vas a dejar de pecar mientras estés en este cuerpo pecaminoso. Y él me había dicho que él tenía todos esos puntos allí y realmente, obviamente es una mentira. Ahí es donde está un problema cuando quiere la persona estar engañada. Tenemos que ser conscientes. Una característica del cristiano, de ese que sí recibe el beneficio del sacrificio de Cristo, para quien ese propósito se cumple, es el creyente que el pecado le estorba, que va a pecar, porque todos vamos a pecar. Aquí nadie es santo, hermano. Nadie, 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 nadie. Yo repito, si hay alguien que es santo, entonces ese puede morir en la cruz y también puede dar salvación, pero nadie es santo, ¿ya?
todos pecamos. Ahora, eso no quiere decir, como dice Pablo, ¿qué quiere decir? Que entonces hay libertad para pecar. No, no. Eso lo que quiere decir es que yo sé que voy a fallar, pero yo siempre voy a estar en arrepentimiento. Esto tampoco quiere decir que voy a pecar y después me arrepiento, tampoco. Ojo, porque dice también Gálatas que Dios no puede ser burlado. Quiero que me entiendan, hermanos, amados, que lo que quiere decir es que el arrepentimiento es una característica inevitable del creyente. Tiene que estar en constante arrepentimiento. Por eso en Mateo 5 Jesús dice, bienaventurados los que lloran, y ese lloro, que eso lo vamos a ver en la predicación de Mateo, que ahora empezamos verso a verso, eso se refiere a los que lloran por su pecado, a los que lloran a diario porque le fallan a Dios, porque se sienten que han fallado a ese Dios de amor que nos ha dado la salvación y que le hemos fallado y hemos quebrantado el pacto, hemos dado la espalda en algo, hemos preferido pecar antes que guardar su mandato, qué sé yo. O sea, las razones que pasen, ¿no? Pero ese lloro, o esa tristeza que te hace volver a Él en arrepentimiento. Eso es una característica fija del creyente. Entonces, esta persona me dice, sí, tengo todos los datos. Y dice, bueno, pero en tu estado yo no veo eso. Tengamos cuidado también de eso, porque entonces aquí la advertencia, ahí está así que con las luces ahí latiendo, porque solamente ese sacrificio tiene sentido y logra su propósito para los que se arrepienten de su pecado y confían en Cristo como su sustituto. O sea, se tienen que reconocer a Cristo que ese es mi sustituto. Él cargó mi pecado. Es algo también importante. Si no te arrepientes y crees, lo que estás diciendo a Dios es, yo llevo mi pecado por mí mismo y no necesito un sustituto. Me enfrentaré a ti tal como soy. Eso es lo que dice cuando la gente no se arrepiente o no reconoce a Jesús como el Salvador. Está diciendo, no, yo no necesito mediador. Yo voy al día del juicio o cuando yo muera me enfrentaré a Dios cuando tenga que enfrentarme a Él y diré, en verdad yo no era tan mala persona. En verdad, mira que yo no le hice daño a nadie. O en verdad, mira que, bueno, lamentablemente, eso lo hablamos en teología reformada, sobre de lo que la gente llama el bien. Sí, un ateo puede hacer el bien. Dice, mira, un ateo puede hacer el bien. Un ateo ayudó a una señora a cruzar la calle. Viste, ese ateo es bueno. No, es que es bueno. No voy a entrar en eso porque ya lo hablamos. Puedo expandirlo luego. Pero bueno, si la persona que hace lo que es bueno, supuestamente en apariencia es bueno, si no es Dios quien lo motiva a hacer eso bueno, si no es Dios que está obrando en su vida para que haga lo bueno, entonces eso aunque parezca bueno realmente es malo, porque su raíz no es buena. Esto es un tema un poco más amplio. Ya yo dediqué todo un capítulo, una clase de teología reformada, ahí está grabado el video, puede verlo, sobre esto del bien moral. La pregunta es, y esta es una pregunta que usted le puede hacer también a los que usted quiera evangelizar, a los que les quiera mostrarle el evangelio, es una gran pregunta. ¿Pagarás la pena por tus pecados tú mismo o confiarás en el pago que Cristo ha hecho con su propia sangre? En vez de decir que tienes un vacío en tu corazón que solo llenará Cristo, en vez de decir que Dios tiene un propósito para ti, en vez de decir que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, en vez de decir Jesús te ama, en vez de decir toda esa tanda de tonteras que la gente usa para evangelizar, y discúlpeme hermano si usted lo ha usado, de verdad no lo digo como con el propósito de ofender, más bien que usted examine su argumento a la hora que usted evangeliza y mejor dígale esto, cuando usted le presenta el evangelio le pregunta, ¿pagarás tú por la pena de tus pecados? ¿Tú mismo pagarás? ¿O vas a confiar en que alguien pagó por ti que se llama Cristo, Cristo Jesús, y que Él con su propia sangre ha pagado ese pecado? No sé usted, amado amigo, hermano, pero yo no puedo pagar ese pecado porque lo pagaré una eternidad y prefiero mejor disfrutar esa eternidad aferrándome a Cristo, que, que fue el que pagó esos pecados por mí. Glorioso intercambio. Qué glorioso intercambio. Por gracia salvo soy, Él, mis pecados sobre Él y su justicia sobre mí.
hermano, no hay un trato más maravilloso que nosotros podamos hacer que aceptar esto. Yo así ve, deal, acepto. Pero increíblemente hay gente que insiste en rebelarse contra Dios, en levantarse contra Dios y dice, no, 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 yo me presentaré. Son como Caín, voy, me presento así, no importa, yo doy excelencia, hago un bien, doy fruto de calidad, pero no tienes, ¿cómo se llama? No tienes la virtud de poder hacer frente a tu pecado ante Dios. Y eso tengamos mucho cuidado. Bien, entonces ya para ir introduciendo el tema de la resurrección de Jesús, entonces vamos a ver que la resurrección también fue predicha por Jesús. Ya lo vimos cuando dijo en los pasajes que leímos, decía que al tercer día iba a resucitar, eso ya lo leímos. Así que de todos los pasajes que están aquí abajo, donde dice, veamos esto veamos esto en 4 ocasiones diferentes en el Evangelio de Marcos. Aquí están, la que ya leímos, no leímos 9:9. Esa es la única que voy a pedir que alguien la lea, por favor, porque esta la iba a usar para esta porción. Alguien que lea Marcos 9:9. Entonces la resurrección, como vimos en esos 3 pasajes que ya leímos, más este que vamos a ver, que se encuentra aquí en Marcos, vemos que la resurrección fue predicha. No solo que él iba a morir, sino que también que iba a resucitar. Estas dos cosas se necesitan. Aquí puse a simple vista la crucifixión parece ser un giro equivocado en el plan de Dios, como ya lo expliqué antes. Sin embargo, la Escritura enseña claramente que Jesús mismo enseñó que estos eventos habían de suceder. Así que eso está clarísimo. Vamos a ver quién dice yo. Rosy dice Marcos 9:9. Por favor, Rosy, adelante. Ok, Marcos 9:9. Mientras descendían de la montaña, él les dijo que no le contaran a nadie lo que había visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Vean, eso hablando en la transfiguración. O sea, ahora vemos que Jesús dice que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Ahora, usted puede analizar allí que esto no es una suposición, esto no es un probable. Aquí Jesús nos dice, no le digan a nadie por si acaso, ¿ya? O no le digan a nadie porque tal vez yo resucite. Mejor vamos a esperar, o sea, nos dice, no le digan a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Entonces, vemos claramente que Jesús, repito, y tal vez te diga, bueno, ya me quedó claro, pero bueno, quiero que quede súper claro. Bien, quiero hablarles un poquito, aquí está ya el resumen de eso. Cristo entendía claramente que él no solo iba a morir de forma humillante, sino que 3 días después resucitaría y ascendería al cielo. La resurrección no era el plan B de Dios, después de que todo saliera terriblemente mal en el Calvario, más bien la muerte y la resurrección de Cristo fueron el propósito de Dios todo el tiempo. Ahora, nada más para ir introduciendo el tema de la resurrección que vamos a ver en detalle en la siguiente clase, quiero que leamos Salmo 22, Isaías 53, y otro que busque Isaías 9:6, otro busque Daniel 2:44 y otro Zacarías 13:1. Por favor. Y vamos viendo algunas cosas ahí rapidito. Entonces, porque algunos dicen, pero en el Antiguo Testamento enseña esa resurrección del Mesías. O sea, el Antiguo Testamento enseña que el Mesías, el ungido de Dios, a quien apuntaban todos los ungidos anteriores, ¿cómo se llama? Él iba a resucitar y tenía que morir para que resucitara. O sea, eso era bíblico, por decirlo así. Está en el Tanakh. Mucha gente argumenta lo siguiente. Mire, les voy a explicar algo rapidito. Hay mucha gente que en vez de leer su Biblia, leen a los judíos. Escuche esto. Hay mucha gente que en vez de leer su Biblia, lee a los judíos. ¿Qué quiero decir con eso? Que la Biblia, vamos a ver ahorita que estos pasajes, y ya sé que usted conoce estos pasajes, y yo sé que usted sabe que aquí habla de la muerte del Mesías, pero los judíos, como no
como esa muerte del Mesías, realmente lo vieron como maldición y obviamente como una desaprobación de que él era el Mesías, muchos cristianos entonces hoy ven a la luz de ese judaísmo que eso de Mesías no era que tenía que morir, resucitar. No sé si me explico. Muchos, cuando Jesús fue crucificado, dijeron, no, hombre, jamás puede ser el Mesías. Muchos judíos dijeron, no puede ser Mesías porque el Mesías, ¿cómo va a morir en la cruz? Y encima en la cruz, ya hablamos de lo que era la cruz en sí, lo humillante para la clase criminal más baja. O sea, era una cosa terrible. Entonces, los judíos decían, no, esto no puede ser. Bueno, pero es que la Biblia lo dice. No sé si me explico, la Biblia lo dice, pero ¿qué pasa? Los cristianos que hoy piensan así es porque andan viendo más judíos que Biblia, leen más judíos que Biblia, ¿me explico? Porque simplemente no han entendido que en el Antiguo Testamento se da claramente, y digo claramente, y van a ver claramente, Salmo 22, por favor. Ok, ya, lee el Salmo 22, versículo, vamos a leer... vamos a leer obviamente el versículo 1, que es clave, pero vamos a leer también el versículo 11, 11 y 11, 12 y 13, el versículo 14, el versículo 16. Vamos a saltar 1, 11, 12, 13, 16, hasta allí, porque no quiero leerlo todo, nada más esa porción. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. 16. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Hermano, o sea, esto no le pasó a David, quien fue escritor de este salmo. ¿Ve? Usted puede leerlo ahí arriba, dice, para el director del coro sobre Jaeled, Asahar, Salmo de David. Ahí está, autoría del Salmo David. Pues yo no conozco la historia, no sé si usted conoce la historia, me la recuerda, donde a David lo daron, ahí la palabrita rara esa, las manos y los pies, ¿ya? Todo lo que está describiendo aquí, yo lo veo cumplido en Cristo. O sea, esta es una profecía mesiánica, por eso es un salmo mesiánico. Entonces, o sea, esto está claramente lo que iba a padecer el Mesías. Y digo, leyendo todo el Salmo 22, todavía tiene más sentido, aunque lo que leyó nuestro hermano Yader ahí está clarísimo. Vamos a pasar entonces a Joseph, pero vamos a que lea ahora el pasaje de Isaías 53 y yo le voy a decir también cuál lea de Isaías 53. Va a leer Isaías 53, versículo, obviamente el famoso, el versículo 5, pero va a leer también el versículo 7, versículo 5, versículo 7. Isaías 53. 53, 53, 5, 7, versículo 5, versículo 7, 9, versículo 9, 11 y 12. Ajá. 5, 7, 9, 11 y 12. También voy a tomar ciertos pasajes, no todo, pero usted, si puede hacer, sería excelente leer el capítulo en su casa luego y meditar ahí en la semana y ver las otras cosas que están allí. A ver. Okay. Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. Él castigó, de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará
mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. El 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Ok, gracias Joseph, tremendo. Creo que ahí también queda muy claro que el Mesías iba a morir. Aquí en el Salmo 50, en el Isaías 53, aquí salen muchos diciendo que aquí habla del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel en otros pasajes de Isaías se le reconoce como el siervo sufriente. Y este pasaje de Isaías 53 se le llama también el siervo sufriente. Entonces dice, no, así como el otro es el siervo sufriente, hablando de Israel, ahora está hablando del siervo sufriente también de Israel, no es el Mesías. Yo, a las personas que me han dicho esto, yo le digo, ¿cómo tú me explicas el versículo 9 que dice que no se halló engaño en su boca? Si este pueblo de Israel, dijo, hermano, el que tuvo el domingo en la predicación de Mateo 1, se da cuenta que eso de que el pueblo de Israel no tuvo engaño en su boca, creo que es algo demasiado, dice el otro, jalado de los pelos. O sea, no, de verdad no. Ahora, que me diga que el pueblo de Israel está orando por todos los transgresores del mundo, también es una locura, como leyó nuestro hermano Joseph en el versículo 12. Pero también cuando habla o sea, ¿cómo le vamos a atribuir a una nación que lleva el pecado de muchos? Esto es ilógico. O sea, hermano, claro, el que no quiere creer no va a creer por más prueba que tú le des, pero aquí habla claramente del Mesías. Primero, porque también el 11 dice que lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento, dice el justo, mi siervo justificará a muchos. Hermano, esto jamás puede estar hablando de Israel. Lastimosamente muchas iglesias hoy andan idolatrando a Israel y andan por ahí con banderas de Israel y usando de mala forma el bendecir a todo el que te bendice y maldecir a todo el que te maldice, porque esa no es la interpretación de eso. Luego hablaremos de esa interpretación. Así que, ¿cómo se llama? Vemos que en este pasaje claramente habla de que el Mesías tenía que morir. Último pasaje que vamos a ver y ya vamos a ir despidiendo es Daniel 2:44. Dice Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Noten eso. O sea, ¿cómo conciliamos? Voy a decir la idea para cerrar. Alguien que lea entonces Isaías 9:6 y el otro Isaías 13:1 para entonces cerrar la idea. Porque escuchen lo que dijo, lo que leyó nuestro hermano Sasso en Daniel. A ver, ¿quién va a leer entonces Isaías 9:6 para cerrar con esa idea y Zacarías 13:1? Dale, Rosy, adelante. Y Jan va a leer entonces Zacarías 13:1, por favor. Ok, Isaías 9:6. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ahora Zacarías 13:1. Amén, dice así, en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo conciliamos que es un reino eterno, perpetuo, y cómo conciliamos que el Mesías debe morir con un Mesías muerto, con un reino eterno? O sea, a ver, si analizamos esa pregunta, o sea, ¿cómo yo concilio esta idea de que el Mesías debe morir? Pero al mismo tiempo en el Antiguo Testamento está que su reino va a ser eterno. Ahora, ¿quién reina muerto? Si hay un dicho que dice inclusive, rey muerto, rey puesto, ¿cierto? O sea, rey muerto, rey puesto. O sea, ningún rey puede gobernar estando muerto y que no, él es el rey, está muerto, pero él es el rey de esta nación. Les digo que es clase de locura es esta. Entonces, ¿cómo conciliamos que el Mesías tenía que morir, pero que el Mesías iba a reinar eternamente? Por la resurrección. Por la resurrección. Ahora, la siguiente clase estaremos hablando entonces de la resurrección y los argumentos en contra de la resurrección y las evidencias a favor de la resurrección. Vamos a hablar lo que dicen, ¿no? Que José de Arimatea se llevó el cuerpo, que los romanos se llevaron el cuerpo, que las mujeres visitaron la tumba equivocada, que Jesús
¿cómo se llama? Que otros, los discípulos se robaron el cuerpo, otros dicen que Jesús se desmayó y no murió. Vamos a un poco de teorías que no tiene sentido con respecto a la resurrección, y vamos a ver los argumentos que sí nos hablan de la resurrección como un evento histórico, inclusive visto por, por, por muchos que no encuentran pruebas contundentes contra la resurrección. Muchos atribuyen al pasaje de Primera de Corintios 15, cuando dicen que se le apareció a más de 500, que eso muchos argumentan de una alucinación, ¿cómo se llama? Grupal, colectiva. Vamos a ver muchas cosas de esas, porque es importante que entendamos eso, y por eso quiero cerrar aquí, y cierro en esto. Hay que tener que la Biblia en el Antiguo Testamento, que apuntaba obviamente a lo que tuvo cumplimiento en el Nuevo, habla de un Mesías que debe morir, pero también un Mesías que debe reinar eternamente. Y eso solamente es posible por medio de la resurrección.